¿Cómo se puede construir un argumento que sea realmente sólido cuando no estamos hablando de certezas, sino de posibilidades? Bueno, pues hoy vamos a ver una herramienta lógica que es fundamental para pensar en esas cadenas de si pasa esto, entonces ocurre aquello. Vamos a hablar del silogismo hipotético. A ver, muchas veces los debates más interesantes no van sobre hechos que ya están ahí fijos, sino sobre escenarios que podrían pasar. El típico ¿qué pasaría si? O esas elecciones de o es esto o es lo otro. ¿Cómo se las arregla la lógica para manejar estas cadenas de consecuencias? Pues resulta que hay una estructura específica para justo eso. La respuesta, como decíamos, es el silogismo hipotético. La verdad es que su estructura es bastante simple, pero muy elegante. Primero se plantea una condición, un si pasa A, luego se confirma o se niega una de las partes, por ejemplo, y resulta que A ha pasado, y a partir de ahí, ¡zas!, se saca una conclusión lógica. Bien, el tipo más importante, vamos, el rey de los silogismos hipotéticos, es el condicional. Es el clásico, el que todos conocemos, el argumento sí, entonces. Y es tan fundamental que las otras formas que existen, como veremos ahora, en realidad no son más que variaciones de esta estructura principal. A ver, toda proposición de este tipo tiene dos partes. Pensemos en una frase súper sencilla. Si llueve, entonces la calle se moja. La primera parte, si llueve, es lo que llamamos el antecedente, es la condición. La segunda parte, entonces la calle se moja, es el consecuente, o sea, el resultado que depende de que se cumpla esa condición. Fácil, ¿no? Y aquí está la clave de todo. Solo hay dos formas, dos movimientos que son lógicamente válidos para razonar a partir de esa premisa. El primero es el modus ponens. Si afirmamos el antecedente, o sea, confirmamos que sí, que está lloviendo, podemos concluir con total certeza el consecuente. La calle, por tanto, está mojada. El segundo es el modus tollens. Si negamos el consecuente, vemos que la calle no está mojada, podemos concluir que el antecedente tiene que ser falso. Entonces, es seguro que no está lloviendo. El punto crucial es este, y es muy importante quedarse con ello. Solo esos dos movimientos, afirmar la condición o negar el resultado, nos dan una conclusión segura, garantizada. Cualquier otra cosa que intentemos hacer nos lleva a un terreno lógico que es, bueno, bastante pantanoso. Y estos son los errores más típicos en los que caemos. Primero, la falacia de negar el antecedente. Si decimos que no está lloviendo, ¿podemos concluir que la calle no está mojada? Pues no. ¿Y si la han regado los servicios de limpieza? Segundo, la falacia de afirmar el consecuente. Si vemos que la calle está mojada, ¿podemos asegurar al 100% que ha llovido? Tampoco. Pudo haber pasado un camión de la limpieza, como decíamos. En ninguno de estos dos casos se puede sacar una conclusión segura. Muy bien. Además del condicional si entonces, que es el principal, existen otras dos formas que usan una lógica muy parecida. Una es la conjuntiva, que juega con la idea de y la otra es la disyuntiva, que juega con la idea de o. El silogismo conjuntivo lo que hace es establecer una incompatibilidad. No se puede estar en Madrid y en Barcelona a la vez. Lógico, ¿no? Por lo tanto, si afirmamos que se está en Madrid, es totalmente seguro que no se está en Barcelona. El disyuntivo, en cambio, nos ofrece una elección. ¿De postre hay tarta o hay helado? Si se niega que sea tarta, entonces por narices tiene que ser helado. Pero aquí viene lo realmente fascinante. Tanto esa lógica de li como la de lo se pueden, por así decirlo, traducir a la forma sí entonces. Por ejemplo, el caso de antes. Si estás en Madrid, entonces no estás en Barcelona. Esto lo que demuestra es que el silogismo condicional es la estructura que está en la base de todo este tipo de razonamiento. Es el pilar fundamental. Vale, ahora vamos a hacer un poco de zoom hacia afuera para ver el panorama completo. ¿Dónde encaja exactamente este tipo de razonamiento en el gran mapa de la lógica? Pues la clave está en una distinción que es fundamental, la diferencia entre lo que son proposiciones y lo que son términos. La diferencia es crucial, ¿eh? El silogismo categórico clásico, el de toda la vida, el de todos los humanos son mortales, Sócrates es humano, por lo tanto Sócrates es mortal, ese juega con términos y con categorías. En cambio, el silogismo hipotético que estamos viendo juega con proposiciones enteras, con enunciados completos, para ver cómo se conectan entre sí y qué podemos deducir de esa conexión. Esta cita lo resume a la perfección. No se trata de clasificar objetos en el mundo, sino de analizar las relaciones de dependencia que hay entre las afirmaciones que hacemos sobre el mundo. Es, por así decirlo, una lógica que trata sobre nuestro propio lenguaje y nuestra forma de razonar. Entonces, ¿cuál es la relación entre los dos tipos de silogismo? Pues es una relación de dependencia. El silogismo hipotético da por hecho, asume que la conexión si llueve, la calle se moja, es cierta, pero no puede demostrarla por sí solo. Para justificar
por qué esa conexión es necesaria, tenemos que analizar los términos lluvia y calle mojada. Y ese análisis nos lleva de vuelta, de cabeza, a la lógica categórica, que es la base de todo. Esto nos lleva a una conclusión muy potente. La lógica de las proposiciones, esta del si entonces, no es un sistema que viene a reemplazar al antiguo, al de Aristóteles, sino que es un sistema que se construye sobre él. Es como si fuera un piso nuevo en un edificio que ya existía. Si vemos la historia de la lógica, es como si tuviera dos grandes fases. Aristóteles forjó y perfeccionó hasta el último detalle la lógica de los términos. Siglos después, otros pensadores desarrollaron esta lógica de las proposiciones. Por lo tanto, no es una invención que borra el anterior, sino que es una extensión. Es una capa nueva de razonamiento que se construye sobre la base sólida que ya había puesto Aristóteles. Y por eso es tan importante. Porque al final, el silogismo hipotético lo que hace es expandir nuestra caja de herramientas mental. Nos permite razonar no solo sobre qué son las cosas, sobre categorías, sino sobre cómo unas cosas dependen de otras, sobre causas y efectos, sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y esto nos deja con una última reflexión para darle vueltas. Si todo nuestro complejo razonamiento sobre posibilidades, sobre dependencias, todo ese andamiaje de sí, entonces, necesita al final de todo apoyarse en una base mucho más simple y fundamental, que es el significado de los términos, ¿qué nos dice eso sobre los cimientos de nuestro propio conocimiento?